¡Súbanla! Ok, ahí. Sí, por favor. Aquí está bien. Como pueden ver, a unos 8 metros de aquí hay 2 tiendas de campaña nuevas y lujosas que son mucho mejores que las que tienen ahora. ¡Con almohadas! Esta cama está muy seca y cómoda. Creo que cambié ¿Qué de les parece? opinión. Me gustan. Si ven con atención esas tiendas de campaña de lujo, notarán que están despegadas del suelo. Así pueden conservar mejor el calor. Me encanta estar elevado. Tienen almohadas, tienen mantas, tienen más espacio y son muy resistentes a la lluvia. Se ven bien. Retiro lo dicho. Me gustan. Y si miran arriba de las tiendas, verán 2 dianas. 3 pelotas de tenis, 3 pelotas de tenis. Los 2 tienen que pegarle a su objetivo una vez y si lo consiguen, les daremos las tiendas mejoradas. Pero si alguno de los 2 falla todos sus tiros, no solo perderán las tiendas, también les quitaremos esta parte de su plataforma y se quedarían sin una cuarta parte de todo su espacio. ¿Crees que lo lograrás? No sabré hasta lanzar la primera. Después de la primera te diré qué pienso. Es el momento. Todo depende de esto. Si ninguno le atina, ya mejor aviéntense al vacío para que se acabe el video. Ay, estoy nerviosa. Aquí no hay nada de viento, por cierto. Nada de nada. Ni se siente la brisa. Ok, le voy a dar al blanco. Voy a hacerlo ahora. Ok, pues hazlo, te espero. No sé qué estoy haciendo. ¡No te pases! ¡Le dio a la primera! ¡Lo lograste! ¡A la primera! Después de eso, aumenta la presión. Oye, ahora tú también tienes que lograrlo, ¿eh? La presión es enorme. Pero tienes 3 oportunidades. ¿Cómo lo hiciste? Solo no pienses. Hazlo. Ok, ¿será que también le da a la primera? ¡Ah! ¡La falló! ¡La falló! Allison, si no lo logro, lo siento. Debiste irte desde el día 2. No, aliéntame. Vamos, vamos. La cosa es que dame si algo. él se hubiera ido, solo habríamos puesto una diana. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Me queda una pelota! Espera, toma tu tiempo. Espera, antes de eso, necesito que le des palabras de ánimo. Ok, concéntrate. Porque si no, los 2 vamos a dormir en estas tiendas y no voy a aguantar ninguna de tus quejas. Y no solo son las tiendas, toda esta parte del piso se va a ir. Literal, en el momento en el que él falle, desatornillaremos la plataforma y si tú sigues parada ahí, te vas a caer. Ay, no. Es todo lo que necesitas para atinarle. Es la diferencia entre aguantar los 30 días e irte. ¿En serio la vas a defraudar? Bro, esta plataforma se está moviendo mucho. Ok. ¡No te pases! ¡Fallaste! No puedo creerlo. Bro. Me rompes el corazón, bro. ¿Cómo lo siento? Ay, no. Oh, Ay, no. Ay, no. me ganó la presión. Deberías haber jugado más béisbol. No puedo creerlo. No puede ser. Ok, Chandler, Nolan, empujen las tiendas. Ay, amigo. Díganle adiós a sus tiendas. Ay, no. Eso lo hubiera cambiado todo. Sí. Hubiera. Todavía se ven cómodas ahí tiradas, amigo. Pero eso no es todo. Ah, Qué gran decepción. Ahí va la primera pieza. Adiós para siempre. ¡Ay, no! Hay que continuar. ¡Demonios! Ay, qué difícil. Ojalá en el día 10 les vaya mejor.